¿Qué tal? Muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente en un nuevo programa de tiempo de reunión, pudiendo compartir con ustedes algunos pensamientos, el repaso de lo que es la escuela sabática, la misma escuela sabática que estudiaban los pioneros adventistas, gracias al trabajo de varios hermanos, de un buen grupo de hermanos. eh, Pudimos traducir esta lección y tenerla así como ustedes la ven, con un lindo diseño y con renglones para poder responder, incluso para poder mandarla a imprimir. Así que aprovechemos este alimento espiritual sólido que el Señor nos permite poder tener para estudiar durante la semana y para encontrarnos en cada comienzo de sábado, viernes de noche para el mundo, para poder compartir juntos todo lo que nos ha dejado el estudio de esta semana. Como ustedes saben, siempre me acompañan los hermanos Carlos, Jonathan, Daniel. Bueno, hoy Daniel se está tomando un merecido descanso, así que le mandamos un gran saludo. Pero vamos a tener a Carlos y a Jonathan con el repaso de las preguntas. Así que antes de empezar, los invito a que podamos orar para pedir la bendición del Señor. Amoroso Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque nos bendices, porque nos acompañas, porque podemos tener estos medios, estos recursos para poder estudiar tu palabra de una forma ordenada, en conjunto, en unidad. Gracias por todo lo que nos das y ahora te rogamos que nos des sabiduría, discernimiento para poder captar todas esas joyas que tienes escondidas en tu palabra para aquellos que buscan de corazón y que buscan diligentemente. Nuevamente, Padre, muchas gracias, perdona nuestros pecados, nuestras faltas y también te pido una bendición sobre todos los hermanos que están participando de esta transmisión. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, los voy a dejar con el hermano Carlos para que podamos escuchar el desarrollo de la primera mitad de las preguntas de esta lección titulada La restauración de Babilonia. Adelante, hermano. Bendiciones para todos. Es para mí nuevamente un gozo poder participar de este repaso de las lecciones de nuestros pioneros. El tema para hoy es la restauración de Babilonia. Y la primera pregunta dice así: ¿qué explica la victoria de Nabucodonosor, rey de Babilonia, sobre Jerusalén? Y los versículos que se nos citan es Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, que dicen así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la cercó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Aquí nos presenta que la razón por la cual Nabucodonosor obtuvo la victoria es porque el Señor entregó en sus manos a Joacim y la casa de Dios y toda la ciudad, ¿verdad? Y los tesoros y todo eso, el Señor lo entregó. Si el Señor no llega a entregarlo, Nabucodonosor no hubiese podido tener victoria. Así que la respuesta es que la victoria se explica porque el Señor entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor. Y esto me acuerda a algo que dice Deuteronomio 32:30. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos harían huir a 10,000 si su fuerte no los hubiese vendido y el Señor no los hubiese entregado? Así que no hay manera de que uno, ¿verdad? Un hombre enemigo haga huir a 1000 del pueblo de Dios y dos hagan huir a 10,000, si no fuera que Dios ha entregado a ese 1000 o a esos 10,000 en sus manos si el Señor no lo hubiese vendido. La segunda pregunta nos dice: ¿cuál fue la verdadera causa del cautiverio? La verdadera causa del cautiverio en 1 Crónicas 9:1, no lo voy a leer todo por motivos de tiempo.
pero nos dice al final de 1 Crónicas 9:1 que fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Así que la causa es la rebelión del pueblo de Dios. En 2 Crónicas 36 del 14 al 17 también nos refuerza este punto. Nos dice que aumentaron la rebelión el pueblo, se rebelaron conforme a todas las abominaciones de los gentiles, contaminaron la casa del Señor. Entonces el Señor, ¿qué hacía? Por mano de sus mensajeros le enviaba mensajes, dice, levantándose de mañana y enviando, porque Él tenía misericordia de ellos. Mas ellos hacían escarnio del mensajero de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y que no hubo remedio. Este es el versículo 16 de 2 Crónicas 36. Así que llegó el momento en que ya el Señor no pudo hacer más nada, no hubo remedio, no hubo manera de salvarlos, no hubo manera de advertirles. Ellos rechazaron los mensajes y subió el furor del Señor. Y vemos que cuando sube el furor del Señor, ¿qué es lo que hace el Señor? Lo entrega. Eso es lo que vemos dentro del contexto de los versículos que la misma lección nos está dando. Y versículo 17 dice, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Así que Dios entregó en manos del rey de los caldeos, de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Él entregó a todo el pueblo. Y él hizo todo lo que hizo. Y esto también trayéndolo, ¿verdad?, a un contexto similar a lo que ocurrió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿verdad?, de la era cristiana. La profecía de Jesús sobre lo que ocurriría y lo que estaba ocurriendo, ¿verdad?, y la causa de por qué ocurriría esto. Vamos a leer primero lo que ocurriría y luego vamos a ver la causa. En Lucas 19, 41 al 44, vemos que nos dice, y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti de tus enemigos, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco y de todas partes te pondrán en estrecho o en apretura, dicen otras versiones, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estos versículos, aunque sí dan una explicación del por qué, te explican más en detalle lo que ocurriría. Los enemigos del pueblo de Dios lo cercarían, lo pondrían en apretura, lo derribarían a tierra, al lugar y a sus hijos, y no dejarían piedra sobre piedra. Y nos da la causa porque no conocieron el día de su visitación. Alguien los había visitado y ellos rechazaron esa visitación. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Qué triste, ¿no? Por eso era con lágrimas en sus ojos que Jesús habló estas cosas. Porque lo estaban menospreciando a aquel que los podía proteger de sus enemigos. Mateo 23, 37 y 38 también nos explica el por qué. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Esto concuerda con lo que leímos en 2 de Crónicas 36, donde se nos dice que caerían a cuchillo todos los del pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor les envió mensajeros, pero ellos, ¿qué hacían con los mensajeros? Hacían escarnio de los mensajeros. Se burlaban de ellos y los rechazaban. Y es lo mismo que hicieron, según Jesús, ¿verdad?, con los profetas y con él también. Aquel que podía protegerlo como una gallina protege a sus polluelos, él lo estaban echando fuera. Y al echar fuera la visitación de aquel que los podía proteger como una gallina protege a sus polluelos, su casa estaba quedando desierta, desprotegida. Estaba quedando desierta de la presencia de Cristo. Pregunta número 3.
nos dice, ¿de qué manera se describe definitivamente esta transgresión, esta rebelión, esta transgresión de no solamente de cometer pecados, sino de rechazar los consejos y las apelaciones de los mensajeros de Dios para volverse de su maldad? ¿De qué manera se describe esta transgresión? Ezequiel 22, versículos 26, 29 y 31, se nos dice que los sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni entre lo inmundo y lo limpio hicieron manifestación. Y de mi sábado escondieron sus ojos, y yo era profanado en medio de ellos. Así que el versículo 26 nos dice que ni los mismos líderes se mantenían puros, ¿no? Desde la cabeza de la nación hacia abajo todo estaba contaminado. Por eso nos dice también en Ezequiel 22, 29, 3 versículos más adelante, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, y al pobre y menesteroso hacían violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Así que vemos cómo esto se manifestaba, esta rebelión desde la cabeza hacia el resto del cuerpo, hacia el resto del pueblo. Y el versículo 31 vuelve y nos habla acerca del furor de la ira del Señor encendiéndose y derramándose. Dice Ezequiel 22:31, por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí, torné el camino de ellos sobre su cabeza, dijo el Señor Dios. Aquí nos dice que el Señor los consumió con el fuego de su ira. Interesante este texto, ¿verdad? Considerando lo que es el fuego de la ira que consume a los pecadores. El fuego de la ira los consumió a Jerusalén para su destrucción por manos de Nabucodonosor. Pero no fue con fuego que cayó así milagrosamente del cielo que fueron consumidos, sino que el Señor se encendió en ira, su furor, siendo el Señor entregándolos, ¿verdad? Siendo esta ira el proceso por el cual, con dolor como Cristo enseñó, la casa es dejada desierta, es desprovista de la presencia de aquel que los puede proteger. Ese es el fuego de la ira que los consumió, el Señor los deja desprotegidos, los entrega en manos del rey de Babilonia. Pregunta número 4 nos dice, ¿qué tenía en mente el Señor al permitir que su pueblo fuera al cautiverio? Y Jeremías 24, versículos 4 y 5 nos dice, y vino palabra del Señor diciendo, así dijo el Señor Dios de Israel, como a estos buenos higos, así conoceré la transportación de Judá, al cual eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Así que el Señor tenía en mente algo bueno. El Señor lo permitió, como vemos, el Señor los desprotegió y dejó que viniera sobre su cabeza lo que ellos se buscaron, ¿no? Pero ¿con qué propósito lo hizo? Para bien, buscando que ellos recapacitaran, buscando que se dieran cuenta que sus caminos los habían llevado solamente hacia la maldición. La pregunta 5 dice, ¿qué se predijo acerca del resultado del cautiverio? Nos dice el versículo 6 y 7 del mismo Jeremías 24, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Así que el Señor permitió esto con el objetivo de que ellos recapacitaran y de que ellos le sirvieran. Nos dice qué principio evangélico declaró el Señor por medio del profeta Habacuc. Y el principio evangélico declarado por el Señor por medio del profeta Habacuc es que en Habacuc 2.4 dice, he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Y no solamente se nos presenta que el que es justo porque vive por fe, ¿verdad? La única manera de ser justo es viviendo por fe. La única manera de poder llegar a ser justo es por medio de la fe, porque por medio de la fe se recibe la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida y que es justicia, es la vida de Dios. Y esa vida, esa justicia de Dios, esas palabras de Dios escritas, recibidas, atesoradas, escritas en el corazón, se ha de transferir en las acciones
justas de aquellos que reciben la palabra de Dios. Pero interesante es que hay un contraste bien marcado en este versículo entre el justo que vive por fe, es decir, solo por fe se puede llegar a vivir en justicia, y la primera parte que dice que el que se enorgullece porque su alma no es derecha en él, entonces sus caminos son torcidos y se enorgullece. Es decir, el pecado, la rebelión y la injusticia se transfiere en orgullo y se contrapone el orgullo con la fe, porque la fe es vivir de la palabra de Dios, no de la propia. No es vivir de mis propios juicios, no es vivir de mi propio criterio, no es vivir de lo que yo creo, es vivir de lo que Dios me dice. Y cuando el camino es torcido, es porque no vivimos de esa forma. Cuando el camino es torcido es porque seguimos viviendo nuestros propios pensamientos, nuestros propios juicios, y no dejamos que Dios nos dé el suyo. Y de esa manera vivimos enorgullecidos, nos creemos más, rechazamos la palabra de Dios, la soberbia de la vida se manifiesta en su apogeo, ¿no? En todo su esplendor, y seguimos nuestros caminos torcidos de injusticia. En la pregunta número 7 nos dice qué conexión hay entre esta declaración y la caída de Babilonia. Bueno, para resumir, porque no nos queda mucho tiempo, vemos que en Daniel 5, 18, 20, 22 al 23 se nos presenta, 22 al 24 y luego el 30 y el 31, nos presenta la razón por la que cayó Babilonia, y nos dice que fue por enorgullecimiento, ensoberbecerse contra la palabra de Dios. Y este rey, Belsasar, cayó por su soberbia, por no escuchar la palabra de Dios, por no vivir por fe. Así que por fe se vive, sin fe no se vive. Y la pregunta número 8 nos dice, ¿qué conexión hay entre esta misma declaración y la restauración de Babilonia? ¿Qué conexión hay entre esta declaración, lo que estuvimos viendo, ¿verdad? De que el orgullo lleva a caminos torcidos y a desgracia, ¿no? A muerte. Entonces, cuando nosotros leemos Daniel capítulo 9, toda la oración de Daniel, pero específicamente los versículos del 2 al 5 y también el 19, vemos que Daniel se humilló, y Daniel, humillándose ante Dios, reconociendo que fue su pecado, nos muestra un contraste con algo que el pueblo no había hecho de forma corporativa, y algo que el rey, por ejemplo, Belsasar mismo se rehusó a hacer, y era la humillación. Humillarse ante Dios y reconocer sus palabras, reconocer su soberanía, reconocer su bondad y sus deseos de evitarle mal al hombre. Pero Daniel vio esto, ¿no? Y se contrasta bastante marcado lo que vio Daniel con la actitud de Belsasar. Y la pregunta número 9 nos dice, ¿qué definición de justificación por la fe muestra que la experiencia del cautiverio fue diseñada para restaurar esta verdad en el pueblo? El pueblo se había rebelado contra Dios y había sido soberbio. Había rechazado sus palabras y había rechazado la justicia por la fe. Y ellos dijeron, pues, todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. Pretendían cumplir con el Señor de forma externa en la letra de la ley, sin dejar que el Señor escribiera esa ley en sus corazones. Y intentando por sus propios medios, por sus propios caminos, solo habían encontrado caminos torcidos que finalmente volvieron sobre sus propias cabezas en destrucción y muerte. Y esto le enseña que la única forma para el hombre ser salvo y para el hombre ser protegido, para el hombre vivir, es viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es reconocer que el hombre no puede hacer por sí mismo todas estas cosas, y que el Señor es quien lo ha de hacer por medio de su palabra, que es poderosa para hacer aquello que el Señor dijo que haría. Así que esto nos ayude en nuestras vidas, para dejar que el Señor sea quien
quien haga en nosotros la obra que Él quiera hacer y vivamos de toda palabra que sale de su boca, no dejando que ninguna de esas palabras caiga de nuestros oídos, de nuestras cabezas, de nuestros corazones, sino que toda sea atesorada y apreciada en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias, Carlos. Muy, pero muy claro. Y me quedo con varias cosas, ¿no es cierto? La paciencia del Señor para con su pueblo. Cómo Él, quizás hasta lo hemos visto de una forma equivocada, ¿no? Pero ahora podemos ver a un Dios paciente y misericordioso que todo el tiempo se acercaba a su pueblo enviándole mensajes mediante profetas. Le decía a su pueblo: hijos míos, hijitos, yo los quiero cuidar, déjense cuidar, anden en mi pacto, por favor, vengan a mí, quédense conmigo, yo los quiero proteger, quiero que ustedes sean una nación santa. Y el pueblo, ¿qué hacía? Rechazaba a los profetas, rechazaba a los mensajeros, los apedreaba, como dijo Jesús, ¿no es cierto? Se burlaba, después los mataba, los rechazaba todo el tiempo los mensajes de invitación de parte de Dios para poder cuidarlos, para protegerlos, siempre los rechazaba. Y no es que Dios de forma vengativa decía: bueno, me rechazan, bueno, embrómense, ahora arréglenselas. Fíjense que incluso cuando Él no los puede proteger porque ellos no quieren, el pueblo es llevado cautivo, y aún así a las personas individuales, el Señor todo el tiempo las estuvo cuidando, las estuvo guiando y protegiendo, como el ejemplo de Daniel y los 3 amigos. Es innegable que el Señor no actúa como el ser humano. Su misericordia y su paciencia son totalmente infinitas, aun cuando el propio pueblo, cuando sus propios hijos lo rechazan. Y eso también es para nosotros, ¿no? Cuando muchas veces rechazamos con nuestras acciones a Dios y sin embargo Él está ahí, mirando cómo nosotros nos desviamos, pero anhelando que volvamos, anhelando cuidarnos, anhelando protegernos, ¿no? Y así es como cuando su pueblo se aleja de Él, empieza a sufrir estas cosas como el cautiverio de Babilonia, ¿no? Cuando Babilonia ataca al pueblo de Israel y termina llevándolo cautivo como esclavo. Esto nunca fue la voluntad de Dios. Dios quería introducir a Israel en la tierra de Canaán y que fuera un reino de sacerdotes, que llevara la verdad al mundo. ¿Qué verdad? La verdad de la justificación por la fe. Y me encantó esa cita que define, ¿no?, qué es la justificación por la fe. Es la obra de Dios de abatir al hombre en el polvo, ¿no?, al orgullo del hombre en el polvo, y hacer por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo, ¿no? Es una tremenda, tremenda definición. Y esto es lo que Dios siempre quiso enseñarlo al pueblo de Israel, y el pueblo nunca lo entendió. Y depende de nosotros también tomar ahora esos principios y ver si actuamos igual que el pueblo de Israel o si entendemos lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? El pueblo, como bien decía Carlos, expresaba: queremos hacer todo lo que ordenás, lo vamos a hacer, lo vamos a cumplir, te lo prometemos. Y después veíamos que no podía, o sea, no se puede. No sé si alguna vez alguno de ustedes, le propuso a Dios: Señor, yo te prometo ahora que si me perdonás y me ayudás, yo te voy a ser fiel, voy a guardar todos tus mandamientos, te prometo no pecar más. ¿Cuánto puede durar una promesa así, no es cierto? Nada, nada, es un suspiro, ¿no? Es un par de horas. Recuerdo cuando me bauticé por primera vez, allá cuando tenía unos 11 años, ¿no? Y decía: bueno, a partir de ahora yo no peco más, yo entregué mi vida a Dios, no peco más. Y recuerdo que en la semana siguiente ya había pecado otra vez, y a uno le agarra como una angustia, ¿no? Decir: pero ¿por qué no puedo cumplir? Una semana duré. Lo mismo el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Recibiendo en el Sinaí la gloria de Dios, su ley, y no tuvo paciencia de que Moisés vuelva, y en menos de 40 días estaban adorando un becerro de oro. Y bueno, así sucedía
con cada, con cada espacio de tiempo en el que podemos ir dividiendo la historia del pueblo de Israel, volvían a Dios, quizás había un buen dirigente que los hacía reflexionar, que volvían a la ley, que tenían un gobierno donde Dios era el centro, y tarde o temprano, ya desde los mismos ministros, desde los mismos sacerdotes, desde los mismos dirigentes, terminaban por apostatar, ¿no es cierto?, la corrupción, el amor al poder, el amor al dinero, y terminaban alejándose de Dios y vez tras vez sufrían las consecuencias de lo que es vivir lejos de Dios. Primero esclavos de Babilonia, después de Medo-Persia, después problemas con Grecia también, esclavos de Roma, y nunca, 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 nunca terminaron por aceptar el mensaje de lo que Dios les quería decir, ¿no es cierto? Dios quería decirles: yo los voy a introducir a la tierra, yo voy a hacer de ustedes una nación santa, yo quiero hacer de ustedes sacerdotes, yo quiero hacer de ustedes una luz en el mundo. Solamente tienen que creer, tienen que aceptar mi pacto, tienen que dejarse guiar, tienen que dejar que yo grabe en ustedes la ley en sus mentes, en sus corazones. Y el pueblo todo el tiempo no, siempre rechazando y alejándose de Dios y sufriendo las consecuencias, ¿no? Y esto es una lección para nosotros. No creamos que podamos, o que podemos, mejor dicho, mirar al pasado y decir: ay, estos israelitas siempre igual, porque lo que fue escrito para nosotros, no para que nos mofemos de ellos, sino para que nosotros no caigamos en el mismo error. Así que vamos a continuar con el estudio de esta lección, con el desarrollo de las preguntas, de esta segunda mitad de las preguntas, que va a estar a cargo de Jonathan. Así que bueno, bendiciones, hermano, y el tiempo es tuyo. Hola, buen día, feliz sábado a todos. Nuevamente agradecemos este espacio que nos permiten tener con ustedes para seguir repasando nuestra lección. Y hoy pues me toca las siguientes preguntas de nuestra lección número 6, la restauración de Babilonia. Así que continuamos con la pregunta número 10, que dice: ¿qué descripción se da de un reavivamiento de la fe entre el pueblo de Dios después de la caída de Babilonia? Así que se hace referencia a Jeremías capítulo 50 y los versículos 4 y 5, y los leo. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid y juntaos a Jehová con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. O sea, va a haber, ¿verdad? Se profetiza a través de Jeremías capítulo 50 este reavivamiento que existe después de la caída de Babilonia, que han de buscar a Dios andando y llorando, dice la Escritura, y hay un deseo de unirse a Jehová, dice la Escritura, con pacto eterno, ¿no? Es lo que profetiza Jeremías a través de esta declaración. Y la pregunta número 11 tenemos: ¿qué indica que el regreso a Jerusalén fue un asunto de fe individual más que un movimiento nacional? Y tenemos algunos textos, principalmente de Esdras, capítulo 1, versículo 3 dice: ¿quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está, la cual está en Jerusalén. Y es interesante que el llamado, en este caso, que se le hace, que le hace Ciro al pueblo de Dios, es: ¿quién hay? Sea Dios con él. Hay un llamado individual a subir, ¿no? A subir a Jerusalén, que está en Judá. Hay un llamado que se hace de manera individual. Lo podemos confirmar también con el versículo 1 de Esdras capítulo 2, donde dice: y estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que Nabucodonosor, rey de Babilonia, hizo traspasar a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, ¿verdad? Y es interesante que otras versiones también establecen, ¿verdad? Cuando al final dice cada uno a su ciudad, ¿verdad? Diciendo que es cada uno individualmente. Pero me llama la atención, ¿verdad? Como también otras versiones lo presentan lo mismo, pero dicho de otra forma, quizás un poco más simple, que dice que cada uno subió a la ciudad, ¿verdad? Pero evidentemente dice que cada uno fue a su ciudad.
implicando que fueron individualmente, ¿verdad? Aunque en efecto luego se manifiesta a nivel colectivo en los versículos siguientes, el 64 y 65 de este mismo capítulo, donde dice: toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Pero hay un line, implica inicialmente que individualmente cada uno subió por su cuenta. Y cuando cada uno decidió individualmente subir por su cuenta, pues estuvieron unidos como un solo hombre. Y eran miles y miles de personas, pero fue una decisión individual que tomó cada persona. Así que, ¿verdad? Lo que podemos ir conectando hasta el momento es que ha de haber un reavivamiento, y este reavivamiento es una decisión individual de cada uno. Y es esta decisión individual de cada uno lo que va a hacer que luego el colectivo de todos los que individualmente tomaron la decisión, el colectivo se manifiesten como un solo cuerpo, que el colectivo se manifiesten como un solo pueblo. Dice el versículo, la pregunta número 12, ¿qué mensaje se envió al pueblo durante la reconstrucción del templo, enseñando la dependencia de Dios en lugar de depender de sí mismos, ¿verdad? Y esto es un texto muy conocido, Zacarías capítulo 4, los versículos 6 al 7, donde dicen: entonces respondió y hablóme diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, en que se dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Y es interesante, ¿no? Cómo se hace un llamado al pueblo de que no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y evidentemente esto va directamente a los esfuerzos del pueblo de hacer lo que Dios solo ha de hacer. Cuando se hace referencia al ejército, cuando se hace referencia a la fuerza, lo que implica es, o sea, porque el ejército es algo que nosotros tenemos, ¿verdad?, bastante control. La fuerza es pulsar, ¿verdad? Uno tiene el poder o la fuerza inherente o la fortaleza para poder hacer cierta acción para resolver las cosas. Pero Dios dice: ¿sabes qué? No vas a resolver las cosas como las resuelven los hombres. O sea, no vamos a resolver esto con ejército, no vamos a resolver este problema con fuerza, sino solamente con mi espíritu. ¿Y qué tú y yo podemos hacer para controlar al espíritu? Absolutamente nada. Y esto, ¿verdad?, implica entera dependencia de Dios. Puesto que tú y yo sí podemos utilizar fuerza, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado la capacidad de administrar la fuerza que nos confió, y pues nosotros sentimos que podemos hacer con la fuerza lo que querramos. Podemos utilizar el ejército como querramos, pero el espíritu de Jehová lo administra Jehová solo, ¿no? Y nosotros simplemente podemos depender de ese espíritu. Y cuando Jehová dice: no es con ejército ni con fuerza, no es con nada que tú puedas hacer, es con mi espíritu, dice Jehová. Pregunta número 13 nos dice: ¿qué mensaje envió el Señor a su pueblo llamándolos fuera de Babilonia tan pronto como se cumplió el tiempo de cautiverio? ¿Verdad? ¿Cuál fue ese mensaje que le envió el Señor a través de Jeremías capítulo 51, los versículos del 6 hasta el 10? Dice: huid del medio de Babilonia y librad cada uno su alma, porque no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, darále su pago. Vaso de oro fue Babilonia en mano de Jehová, que embriaga toda la tierra. De su vino bebieron las gentes, aturdiéronse por tanto las naciones. En un momento cayó Babilonia y despedazóse. Aullad sobre ella, tomad bálsamo para su dolor. Quizá sanará. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque llegado hasta el cielo su juicio, y alzadose, hasta las nubes. Jehová sacó a luz nuestras justicias. Venid y contemos en Sión la obra de Jehová nuestro Dios. Así que lo que se está estableciendo a través de este llamado de Dios, ¿verdad? Este llamado, ¿verdad? Este mensaje que envía el Señor una vez los llama fuera de Babilonia, ¿verdad? Y es que huyan en Babilonia. Que huyan. Babilonia va a perecer. Y si ellos permanecen en Babilonia, han de perecer juntamente con Babilonia. Así que el llamado de Dios es que huyan de Babilonia. Así que, ¿verdad?, al final vamos a hablar un poquito sobre este principio, pero directamente el mensaje de Dios es: huye de Babilonia. No te quedes allí. Si te quedas allí, has de perecer juntamente con Babilonia. Y hace referencia la pregunta número 14, ¿cuál es el último llamado al pueblo de Dios en esta generación?
y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 18. Y yo sé que tú y yo quizás hemos escuchado el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis capítulo 14. Y este mensaje se parece un poquito a uno de los mensajes de los ángeles, especialmente al mensaje del segundo ángel y tercer ángel. Así que quiero que evaluemos, ¿no?, estos textos del 1 al 5 de Apocalipsis 18, porque este es el último llamado al pueblo de Dios de esta generación. O sea, después del mensaje de los 3 ángeles, aparece en la escritura, en Apocalipsis 18, un ángel. ¿Y cuál es este ángel o qué hace este ángel? Dice, y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza, en alta voz, ¿verdad? Con fortaleza y en alta voz, diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y es interesante porque tenemos la profecía a través de Jeremías, cuando, ¿verdad?, directamente se le estaba diciendo al pueblo que huyeran de Babilonia. Ahora, profecía aplicada a nuestro tiempo, tenemos el mensaje del segundo ángel diciendo, sal de Babilonia. Y ahora tenemos un ángel adicional en Apocalipsis 18 que habla con fortaleza y en alta voz diciendo, sal de Babilonia. Hay una diferencia, ¿verdad?, directa en esta revelación de este ángel de Apocalipsis 18, y es que dice que la tierra fue alumbrada con su gloria, y gloria en la escritura implica carácter. Lo vemos en Éxodo capítulo 33 y 34, cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios le muestra su bondad, y le dice Jehová Dios misericordioso, ¿verdad?, y le comienza a dar una declaración de su carácter. Así que si la tierra ha de ser alumbrada con la gloria de Dios, implica que la tierra ha de ser alumbrada con el carácter de Dios. Y es el carácter de Dios o la revelación del carácter de Dios lo que va a permitir este llamado, este último llamado de mensaje a la tierra, que le va a decir al pueblo, hey, mi gente, salgan de Babilonia. ¿Verdad? Y Babilonia implica, en sentidos espirituales, engaño, falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y es el carácter de Dios, la revelación de la gloria de Dios, lo que ha de sacarnos de Babilonia. Y sí, dije ha de sacarnos de Babilonia, porque quizás nosotros pensamos que estar en Babilonia es estar en un lugar físico. Y esto es lo que quería mencionar ahorita. Pero estar en Babilonia implica muchísimo más que estar en un lugar físico particularmente. Babilonia, aunque salgamos físicamente, ¿verdad?, como el pueblo de Israel cuando salieron físicamente de Egipto, ustedes saben que Egipto estaba todavía en su corazón. Ellos querían ser esclavos, ellos querían permanecer en condición de esclavos. Y aunque estaban fuera de Egipto, su corazón estaba en Egipto. Y de la misma forma, aunque tú y yo salgamos de un lugar físico porque entendamos que ese lugar es Babilonia, Babilonia puede seguir en nuestro corazón. Así que el llamado a salir de Babilonia es salir del paganismo, es salir de las falsas doctrinas, es salir de la falsa enseñanza, pero en nuestras mentes, en nuestros corazones, según la Escritura. Así que no pensemos que aunque estemos lejos, aunque nos vayamos, ¿verdad?, como recuerdo el pastor Wagner una vez menciona en uno de sus escritos, aunque nos vayamos y nos escondamos en una cueva, podemos todavía estar en Babilonia. Así que tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor que por medio de la revelación de su gloria, por medio de la revelación de su carácter, podamos salir de las falsas enseñanzas y poder estar totalmente en el reino de Dios. Dice la pregunta número 15, ¿cuál fue la experiencia de los que regresaron de Babilonia? ¿Verdad? Nehemías capítulo 9, versículo 38, nos revela que a causa pues de todo eso, nosotros hicimos o hacemos fiel alianza y la escribimos signada de nuestros príncipes, de nuestros levitas y de nuestros sacerdotes. Y si lo confirmamos con el versículo, el capítulo después, que es el capítulo 10, versículos 28 y 29, tenemos también que dice, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, netineos y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas y todo el que tenía comprensión y discernimiento, adheriéronse a sus hermanos, sus principales, y vinieron en la protestación y en el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Dios, y sus juicios y sus estatutos. Así que la reacción de ellos fue hacer pacto de que guardarían la ley de Dios, y sobre esto quiero mencionar un poquito más en las últimas dos preguntas. ¿Qué sucederá con los que salgan de Babilonia en esta generación? Apocalipsis 14:12 nos dice,
Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que salgan de Babilonia han de guardar todos los mandamientos de Dios por medio de la fe de Jesús. No con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. No con esfuerzo propio, sino con la fe de Jesús. Y esto es un punto muy interesante porque podemos apresurarnos a prometer que hemos de hacer lo que Dios dijo que Él haría. Pero de esto se trata la lección. Tú y yo no podemos hacer lo que Dios dijo que haría, pero Dios sí lo puede hacer por medio de la fe de Jesús. Recibiendo a Jesús en nuestros corazones, Jesús, mediante su propia fe, puede accionar en nosotros las obras que van acorde, ¿no?, a guardar los mandamientos de Dios. Y dice Romanos, para terminar con nuestra pregunta número 17, ¿qué tipo de obediencia solamente es aceptable a Dios? Y si leemos Romanos capítulo 16 y los versículos 25 y 26 nos dice que, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a toda la gente para que obedezcan a la fe. La única obediencia aceptable, según la pregunta, es la que viene por medio de la fe. Aquel guardar la ley, mandamientos por medio de lo que yo puedo hacer, no es aceptable. Ahora, cuando nosotros permitimos, número uno, que al conocer a Dios podamos confiar en Él y que esta confianza produzca obras y no al revés, no hacer obras para demostrar que tenemos fe, ¿verdad? Y vuelvo y repito, sino confiando plenamente en Dios porque lo conocemos y permitir que Él haga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, es ahí que estaremos guardando los mandamientos tal cual establece la Escritura y como dice Apocalipsis 14. Guardaremos los mandamientos de Dios, pero también tendremos la fe de Jesús que nos hace andar en estos mandamientos. Que Dios les bendiga y los dejo con el resto de la lección. Bendiciones. Muchas gracias, Jonathan. También muy, muy interesante todo lo que nos contás. Me llamó la atención cómo cuando el pueblo se cumple este tiempo, ¿no es cierto?, de cautiverio, de estos 70 años, y tiene la oportunidad de volver, ¿sí?, de salir de Babilonia, el texto es claro, ¿no?, cuando dice que no fue una manifestación nacional, sino que fue más bien individual. Y esto es muy importante entenderlo porque tiene una repetición, ¿no es cierto?, para nuestros tiempos. Si nosotros esperamos que toda una religión entera sea la que se despierte y salga de Babilonia y ande en los caminos de Dios, nos vamos a terminar perdiendo como la gran mayoría, como sucedió en los tiempos del pueblo de Israel. Si nosotros esperamos que los líderes, que los sacerdotes, que los ministros hagan primero para luego nosotros hacer, vamos a estar perdidos. En todo tiempo, el volver a Dios siempre fue una manifestación personal. Cualquiera puede volver a Dios, cualquiera puede salir de Babilonia. Y el hecho de estar en Babilonia es más común de lo que la mayoría piensa. Enseguida, cuando hablamos de Babilonia, se nos vienen a la mente otras religiones o grandes religiones y grandes falsas doctrinas. Sin embargo, Babilonia es cualquier lugar que sea confusión, que no tenga que ver con la palabra de Dios, aunque sea así poquito. Porque Satanás, por ejemplo, cuando tentó a Jesús, lo tentó citando las Escrituras. Sin embargo, utilizó quizá 99% de verdad y 1% de mentira, y Satanás es el padre de Babilonia. Así que estar en cualquier religión cristiana o en cualquier situación personal, porque hay gente que no dice no tener una religión, ¿no?, pero es cristiana, seguidora de Dios, pero el hecho de guardar aunque sea una mentira o estar confundido en una verdad fundamental implica estar en Babilonia. Babilonia es un estado mental, es un estado espiritual, más que un estado físico, ¿no es cierto? Y el llamado es a salir de Babilonia, a salir de todas las mentiras, a salir de todas las falsas doctrinas y al volver a Dios. Y me gustaría compartir con ustedes ahora unas perlas escogidas, unos comentarios de la sierva del Señor, de Ellen White, en cuanto a lo que nos relataba también Jonathan. Y vamos a ver que
muchos de estos principios que estamos comentando se van a ver en la historia, ¿sí? Les voy a compartir en pantalla el texto y voy a ir leyendo. Esto es del capítulo, a ver, ya les digo, capítulo 45, el retorno de los desterrados, del libro Profetas y Reyes. ¿Sí? Profetas y Reyes, capítulo 45, a partir de la página 410. Cuando se cumplió el tiempo, ¿no es cierto? Dice, entonces se levantaron los cabezas de la familia de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Tal fue el residuo de los buenos, ¿no? A saber, unas 50.000 personas de entre los judíos desterrados que resolvieron valerse de la admirable oportunidad que se les ofrecía para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Sus amigos no les permitieron irse con las manos vacías, pues todos los que estaban a sus alrededores confortaron las manos de ellos con vasos de plata y de oro, con hacienda y bestias, y con cosas preciosas. A estas otras y muchas ofrendas voluntarias se añadieron los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado de Jerusalén. Sacólos pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates tesorero, 5.400, para que se usasen en el templo que iba a ser reedificado. Hasta acá lo que podemos rescatar es que incluso un rey, en este caso o en este momento el rey más importante del mundo, que era el rey de Persia, también había abierto su corazón a Dios, ¿no es cierto? Y estaba profetizado, diciendo, Ciro, mi ungido, ¿no es cierto? Él va a cumplir mis palabras. Y Ciro se dejó utilizar por Dios, más allá de quizá de sus creencias y de sus dioses y demás. En este momento se dejó utilizar por Dios para cumplir con lo que estaba escrito, con lo que estaba dicho. Y permitió a los que quisieran del pueblo, ¿sí? Se les dio una oportunidad de salir, ¿sí? de Babilonia, a todos los que quisieran, para poder volver a Dios y restablecer los servicios, ¿no es cierto? Poder guardar la ley en completa libertad. Y a todo esto, aquellos quienes se dejaron que Dios despierte su espíritu, ¿no es cierto? Porque ahí la primera frase es clara, ¿no? A todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Y para esto hay que darle permiso. En Apocalipsis 3 dice Cristo, ¿no? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, Cristo llama. Pero ahora hay que dejar abrir la puerta del corazón, ¿no es cierto? Hay que dejarse que Cristo entre. Y fueron casi 50.000 personas que se dejaron guiar. Y entonces sigue diciendo, ¿no? A un descendiente del rey David llamado Zorobabel, conocido también como Shesbassar, confió Ciro la responsabilidad de actuar como gobernador de la compañía que volvía a Judea. Con él iba asociado Josué, el sumo sacerdote. El largo viaje a través de los desiertos se realizó satisfactoriamente, y la feliz compañía, agradecida a Dios por sus muchas misericordias, emprendió enseguida la obra de restablecer lo que había sido derribado y destruido. Esto es muy interesante, ¿no? Porque en todos los tiempos de la historia, las verdades de Dios son derribadas y destruidas, y el Señor tiene tanto amor y tanta misericordia por su pueblo que siempre levanta un grupo de personas que intentan volver a restablecer todo esto que fue derribado y destruido. Y no es la excepción que esto también suceda con el pueblo adventista, que en los primeros 50 años recibe la mayor cantidad de verdades, ¿no es cierto?, ordenadas y brillando, que después de la muerte de estos pioneros, el pueblo se desvíe, ¿no es cierto? Y esto está escrito en el libro Primeros Escritos, en el capítulo llamado El sueño de Guillermo Miller. Dios le dio un sueño a Guillermo Miller, un sueño que es profético, donde se decía que al final del tiempo se iban a levantar nuevamente
algunas personas guiadas por Dios, un pueblo que iba a volver a restablecer todas estas verdades que Dios le había dado al pueblo adventista en los primeros 50 años y que iban a estar ordenadas y que iban a brillar aún más, ¿no es cierto? Pero esto, como habíamos dicho anteriormente, va a ser un despertar personal, ¿no es cierto? Y no de un pueblo. Sigue diciendo, ¿no? Los cabezas de los padres dieron el ejemplo al ofrecer de su substancia para contribuir a los gastos de reedificar el templo, y el pueblo, siguiendo ese ejemplo, dio liberalmente lo poco que tenía. Imagínense, esclavos que habían sido durante 70 años vuelven con lo que tenían en la mano, poco y nada, más todas las ofrendas que se le habían dado, y ofrendaron todo lo que tenían lo pusieron para que pudiera ser reedificada la casa de Dios. Con tanta celeridad como era posible, se erigió un altar donde había estado el antiguo altar en el atrio del templo. Para los servicios relacionados con la edificación de ese altar, juntóse el pueblo como un solo hombre, y todos unidos restablecieron los servicios sagrados que se habían interrumpido cuando Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor, antes de separarse para alojarse en las casas que estaban tratando de reconstruir. Hicieron asimismo la solemnidad de las cabañas. Qué importante esto, ¿no es cierto? Este párrafo tiene varias cosas que brillan como grandes joyas, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Salir de Babilonia implica restablecer todo lo que se había perdido, todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios. Y esto también incluye las fiestas, ¿no es cierto?, la solemnidad de las cabañas en este caso. Implica poner todo lo que uno tiene, lo material, ¿no es cierto?, las manos también, al servicio de Dios, ¿no es cierto?, de poder restablecer las grandes verdades. Y el tercer punto que suscribo, ¿no es cierto?, y que subrayo también, es que todo el pueblo estaba unido como un solo hombre. Y esta fue también la característica de los discípulos en tiempo de Pentecostés para recibir la lluvia temprana, y tiene que ser la característica principal del pueblo de Dios al fin del tiempo para recibir también la lluvia tardía. Sigue diciendo, ¿no? La erección del altar para los holocaustos diarios alentó muchísimo a los pocos fieles que quedaban. De todo corazón participaron en los preparativos necesarios para reedificar el templo, y su valor iba en aumento a medida que esos preparativos progresaban de un mes a otro. Habían estado privados durante muchos años de los indicios visibles de la presencia de Dios. Ahora, rodeados de muchos tristes recuerdos de la apostasía de sus padres, anhelaban tener alguna señal permanente del perdón y favor divino. Esto es lo que tenía en el corazón el pueblo, ¿no? Querían a Dios en sus corazones y también en su casa, querían verlo, querían ver la gloria de Dios como se veía antes, ¿no? Apreciaban la aprobación de Dios más que la recuperación de las propiedades personales y los antiguos privilegios. Querían la aprobación de Dios. El Señor había obrado maravillosamente en su favor y se sentían asegurados de que su presencia estaba con ellos, pero deseaban bendiciones aún mayores. Con gozosa anticipación esperaban el tiempo en que, estando reedificado el templo, podían contemplar la gloria que resplandeciese de su interior. Los obreros, empeñados en preparar los materiales de construcción, encontraron entre las ruinas algunas de las inmensas piedras que se habían llevado al sitio del templo en los tiempos de Salomón. La acomodaron para poder usarlas y se proveyó además mucho material nuevo, de manera que pronto la obra hubo progresado al punto en que debía ponerse la piedra fundamental. Y esto de la piedra fundamental es un símbolo y también es algo literal. Es un símbolo que Jesús mismo utilizó para referirse a Él, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios usa para referirse a Cristo, pero fue también una historia literal, una gran roca que era tan grande y con una forma extraña que los que construyeron el primer templo no sabían dónde ponerla o cómo iba a caber,
Sin embargo, en un momento la desecharon, ¿no es cierto? Pero cuando la obra hubo avanzado y escuchaban las instrucciones de Dios para construir el templo, llegó el momento en donde esta piedra, esta gran roca, iba a encajar perfectamente en uno de los cimientos sobre los cuales iba a descansar el templo entero, ¿no? Y esta roca la vuelven a encontrar y es el símbolo de que vuelven a encontrar a Cristo y lo vuelven a poner como el cimiento de este nuevo pueblo que ahora volvía a resurgir, ya no como las grandes 12 tribus de antes, ¿no? Sino solamente Judá con una parte de Benjamín y los levitas. Sigue diciendo, ¿no? Esto se hizo en presencia de muchos miles que se habían congregado para contemplar el progreso de la obra y para expresar su gozo por tener una parte en ella. Todos estaban contentos de hacer una parte en la obra de Dios y todos buscaron en dónde eran útiles. Y esto también es una obra muy importante que cada uno de nosotros debe hacer hoy. Mientras estaba colocando la piedra angular, el pueblo, acompañado por las trompetas de los sacerdotes y los címbalos de los hijos de Asaf, cantaban alabando y confesando a Jehová y decían: porque es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. La casa que se estaba por construir había sido tema de muchas profecías acerca del favor que Dios deseaba manifestar a Sión, y todos los que asistían a la colocación de la piedra angular deberían haber participado cordialmente del espíritu que correspondía a la ocasión. Sin embargo, una nota discordante se mezclaba con la música y los gritos de alabanza que se oían en ese alegre día, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los cabezas de los padres y ancianos que habían visto la primera casa, viendo fundar esta, lloraban en alta voz. En toda la alegría, ¿no es cierto?, habían quienes todavía lloraban por lo que había sido la primera gloria del templo, ¿no? Pero lo importante acá no es la gloria de lo material, ¿no es cierto?, sino esa alegría que se había despertado en el corazón de las personas por poner a Cristo como el fundamento angular, ¿no es cierto?, como la piedra angular, volver a restablecer las fiestas, ¿no es cierto?, poder festejar, celebrar las fiestas, poder guardar libremente las leyes que Dios había dado a su pueblo, restablecer los servicios que tipificaban a Cristo, ¿no es cierto? Esto era lo importante y la unidad que había en el pueblo, y de eso también tenemos que aprender nosotros. Y por último me quedo también en lo que leyó Jonathan, ¿no es cierto?, que se fue dicho a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, dijo Jehová. Y esto Dios lo había querido de su pueblo desde el principio. Yo los introduciré. Las avispas, las plagas van a sacar a las naciones paganas, porque ellos me abandonaron, llegaron al colmo del pecado y la misma tierra los va a expulsar. Yo los voy a introducir, suban, tómenla. Y el pueblo eligió ir por la espada, ¿no es cierto? Y la Biblia también dice: el que espada mata, a espada muere. Y esto fue también lo que le sucedió al pueblo al caer en cautiverio. Y ahora Jehová vuelve a querer establecer su pacto sobre el pueblo. Y les dice: no con espada ni con fuerza, no es mediante la guerra. Confíen en mí, crean en mí, yo les voy a dar siempre la victoria, yo los voy a guiar si ustedes me ponen como fundamento. Y por lo menos en este breve tiempo se ve como el pueblo disfruta nuevamente de estar bajo el cuidado de Dios. Y me llamó mucho la atención que, si ustedes ven la introducción del libro Profetas y Reyes, se llama La Viña, y es esa parábola que se cuenta en el libro de Isaías, donde Dios cuenta que el pueblo, su pueblo, es como una viña a la cual Él le pone un cerco para protegerla, ¿sí? Y que la riega, le da sol, le da su espíritu, le da a Cristo, y que su pueblo, lamentablemente, en algún momento termina dando frutos silvestres. Entonces Dios dice: aportillaré su cerca, ¿no es cierto? Se hace una brecha en esta cerca y viene el enemigo
a conquistar, ¿no? Y esta es la historia de lo que sucedió lamentablemente desde que Israel decidió poner reyes y seguir con la violencia, con la guerra, con la espada, ¿no es cierto? Una historia triste de cautiverio en cautiverio. Pero vemos que cuando, aunque sea pocos, porque 50.000 eran pocos comparado con toda la nación hebrea, cuando se dejan despertar el espíritu por Dios y ponen a Cristo como su piedra angular y manifiestan que son justificados por la fe, Dios sigue obrando y cuidando a su pueblo, aunque sea de forma individual. Eso fue todo por la lección de hoy. Esperemos que haya sido de bendición. Los invito a que podamos orar, ¿sí? Para poder concluir. Amante Padre, nuevamente te damos gracias por tu bendición, por la bendición de tu palabra, por todas estas verdades que nos muestras para que podamos aprender. Te rogamos, Padre, que nos puedas utilizar para poder ser ese pueblo que va a restablecer todas las verdades fundamentales que fueron pisoteadas. Queremos ser como ese Israel que estaba unido y que volvió a poder reedificar tu casa, ¿no es cierto? En este caso no queremos un templo, un edificio literal, sino que queremos restablecer todas las verdades fundamentales que tú tienes para darnos y que hay que predicar al mundo. Y estamos contentos de poder ser parte de ello, pero te rogamos que no nos dejes avanzar a nuestra propia forma, sino que nos bendigas y que a cada uno nos muestres cuál es el lugar que debemos ocupar para que esto se pueda llevar a cabo. Te damos gracias por todo y te pedimos todo esto sin merecer nada, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por todos sus comentarios que ahí vamos a estar leyendo también en el chat y los invitamos, como cada próximo viernes, ¿no es cierto?, de noche, ya comienzo de sábado, la próxima semana seguramente con Arturo, con Leandro y con algunos hermanos más, para seguir avanzando en este estudio de esta lección de escuela sabática titulada Grandes Movimientos de Reforma a la luz del triple mensaje de Apocalipsis, para que podamos seguir restableciendo, ¿no es cierto?, estas verdades fundamentales que Dios tiene para darnos y ser parte de ese pueblo que va a llevar el último pregón al mundo. Feliz sábado para cada uno de ustedes y que las bendiciones de Dios puedan ser con cada uno en este día.